Muy buenos días, tardes o noches. Un gusto, me presento, mi nombre es Emily Calatayud y el día de hoy junto con mi compañera Fabiola Briñas les estaremos hablando un poco sobre lo que son las fresadoras, específicamente sobre las fresadoras universales. Ahora bien, hablemos un poco sobre lo que es el concepto de una fresadora. Una fresadora en términos generales es aquella máquina herramienta que, mediante un corte de viruta, busca pasar de una pieza inicial a una pieza como tal con una forma deseada. Todo esto con ayuda de un eje con varios filos que se llama fresa, la cual puede tener diferentes tipos de formas con tal de tener el acabado deseado. Ahora bien, existen diferentes tipos de fresadoras, pero las generales son las horizontales, las verticales y en el caso de las que hablaremos las universales. Para hablar un poco sobre lo que son las dos primeras, lo que es la fresadora horizontal se caracteriza porque el eje de rotación del husillo es horizontal al de la mesa, mientras que la fresadora vertical se caracteriza porque el eje de rotación del husillo es perpendicular al de la mesa. Pero bien, hablando lo que es como tal una fresadora universal, esta básicamente es utilizada para materiales sólidos y se caracteriza por tener una mesa más larga, la cual mediante un cabezal el cual se puede mover, nos ayuda a que la mesa pueda girar a 45 grados. Esto nos ayuda a que la pieza que tengamos de trabajo se pueda elevar ligeramente, haciendo que tengamos piezas más detalladas, más precisas y obviamente más versátiles. Hablando un poco sobre lo que son las aplicaciones de la fresadora universal, esta básicamente es utilizada para empresas de manufactura, metalurgia, carpintería, electricidad, electrotecnia. Existen diferentes tipos de aplicaciones en las cuales se les puede utilizar. Esto se debe a la versatilidad que tiene al momento de realizar los cortes. Además que el tipo de fresador universal se caracteriza porque podemos hacer piezas muy detalladas y precisas, por ejemplo, engranajes, matrices, moldes, etc. Además que la pieza o como tal de la máquina fresadora es posible cambiarles las fresas. Esto hace que podamos tener diferentes tipos de corte, ya sea angulares, circulares, cóncavos y convexos. Básicamente, una fresadora universal se puede utilizar para generar diferentes tipos de piezas mecánicas, ya sea a mayor producción o menor producción. Pero ahora, ¿cuáles son las partes que caracterizan una fresadora universal? Para empezar, tenemos a la base. La base es aquella que nos da soporte y rigidez a la máquina, así como también que actúa como un depósito de fluidos de corte. Tenemos también a la cara de la columna. Esta básicamente le da un soporte a una pieza llamada rodilla cuando ésta se mueve de manera vertical. También tenemos a la rodilla. La rodilla básicamente es aquella que está sujetada a la cara de la columna y esta se mueve de manera vertical, así como también aloja lo que es el mecanismo de avance. Tenemos también a la silla. La silla básicamente va sobre la rodilla y esta se puede mover hacia adentro o hacia afuera. Tenemos el bastidor de mesa giratorio. Este básicamente se encarga de hacer que la mesa se pueda mover a 45 grados ya sea de un lado o para el otro. Tenemos a su vez a la mesa. Esta es aquella que sostiene tanto a la prensa como al material de trabajo que vamos a utilizar. Tenemos a la manivela de avance transversal. Esta básicamente nos ayuda a mover la mesa, tanto alejándola como acercándola de lo que es la columna. También tenemos a la manivela de la mesa, la cual se encarga de mover ya sea a la izquierda o a la derecha la mesa desde la columna. Está también la carátula de avance. Esta básicamente nos ayuda a controlar lo que es el avance de la mesa. Está también el husillo. Esta básicamente nos da propulsión a los árboles, a los cortadores y a los aditamentos. Casi finalizando tenemos el brazo superior. Esta básicamente se encarga de darnos soporte y apoyo a lo que son los árboles y a los ciertos aditamentos que existen en la máquina. Tenemos también el soporte de árbol, el cual como su nombre lo dice se encarga de dar soporte a los árboles, así como también a diversos aditamentos. Tenemos el tornillo elevador. Este se encarga de, como también su nombre lo dice, de elevar ya sea hacia arriba o también lo podemos colocar hacia abajo la pieza de la mesa y la rodilla. Y por último tenemos la carátula de velocidad del husillo. Esta básicamente nos ayuda a controlar la velocidad que tiene el husillo mediante una manivela. Pasando a otro punto tenemos las operaciones de fresado, las cuales se caracterizan por dos tipos. Tenemos el fresado periférico y el fresado frontal. Ahora, profundizando un poco más en lo que es el fresado periférico, este básicamente se caracteriza porque el eje de la herramienta es paralelo al de la superficie de maquinado. Y esta puede ser fresado de placa, en donde el ancho de la fresa es mayor en ambos lados a comparación de la pieza de trabajo. Tenemos el ranurado, en donde el ancho de la fresa es inferior al de la pieza de trabajo, haciendo así que se forme una especie de ranura.
Y el fresado lateral, en donde lo que es la operación de fresado solamente se realiza en uno de los lados de la pieza como tal final. Es importante también mencionar que tenemos el fresado paralelo, en donde a diferencia del fresado lateral, la fresa actúa solamente en los bordes de la pieza de trabajo. Por otro lado, tenemos el fresado frontal, en donde el eje de la herramienta es perpendicular al de la superficie del trabajo de maquinado. Y esta puede ser fresado frontal convencional, en donde el diámetro de la fresa es mayor en ambos lados a comparación de la pieza de trabajo. Tenemos el fresado frontal parcial, en donde el diámetro de la fresa es mayor solamente en uno de los lados a comparación de la pieza de trabajo. Tenemos el fresado terminal, en donde el diámetro de la fresa es inferior a comparación de la pieza de trabajo en su totalidad. Tenemos también el fresado de perfiles, en donde el tratamiento de fresado solamente se realiza en la periferia de la superficie de la pieza de trabajo. El fresado de cavidades también, como su nombre lo indica, busca básicamente hacer una cavidad muy ligera en la pieza una vez que ésta ya tiene la superficie plana. Y por último tenemos el fresado de contorno superficial, en donde mediante una fresa con una bola de metal en la punta busca generar un corte ya sea hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, haciendo que la pieza tenga una forma tridimensional. Para finalizar mi punto, les hablaré sobre las fresas, el cual, como se comentó con anterioridad, estas son aquellas piezas las cuales se encargan de hacer el corte de viruta, haciendo que la pieza como tal pase de ser una inicial a tener la forma deseada que estamos buscando. Por supuesto, este se divide en diferentes tipos, los cuales se clasifican dependiendo del acabado que se busque dar. Para empezar tenemos las fresas simples, las cuales son utilizadas para superficies planas y se dividen en de servicio ligero, en donde los dientes son bastante rectos, los de servicio ligero helicoidal, en donde son utilizados solamente para fresados muy ligeros, como su nombre lo indica, ya que esta tiene la característica de que tiene mucha cantidad de dientes en el eje. Tenemos los de servicio pesado, en donde tiene una menor cantidad de dientes y hace que durante el proceso de fresado genere menos ruido, haciendo que la pieza total o la pieza final quede más lisa. Y por último, dentro de este tipo tenemos a los de alta hélice, en donde estos son utilizados mayormente para superficies bastante anchas, como de contorno o de perfil. Tenemos también a las fresas helicoidales de tipo de vástago estándar, cuyo nombre es bastante largo, pero se caracteriza para ser utilizado en materiales sólidos, como yugos u horquillas, así como también para quitar las zonas internas de material sólido dentro de la pieza final. A su vez tenemos a las fresas de corte lateral, los cuales son utilizados mayormente para hacer cortes ya sea de ranuras, caballetes, etc. Y estas se pueden dividir en dientes rectos o dientes alternados. A su vez que tienen a las fresas de medio lado, los cuales solamente son utilizados cuando se requiere generar un solo lado de corte. Tenemos a su vez a las fresas de refrental, cuyos filos están básicamente insertados dentro de la pieza final mediante un dispositivo de cuña. Tenemos también a las fresas angulares. Se caracterizan principalmente ya que no son ni de dientes rectos ni de dientes perpendiculares y pueden ser de ángulo simple o de doble ángulo. Tenemos también a las fresas perfiladoras, cuyo objetivo o propósito es generar una especie de duplicado entre cada pieza mediante fresas ya sea cóncavas, convexas o de engranaje. Tenemos también a las sierras de metal. Estas básicamente son llamadas también como fresas en forma de plato, esto debido a que son realmente delgadas. Esto se hace con el propósito de que al momento de generar el proceso del fresado no exista ningún tipo de roce o un mal funcionamiento al momento de la operación. Existen también las fresas frontales. Estas básicamente se caracterizan por tener dientes tanto en los bordes como en la periferia del eje y pueden ser de 2 gavilanes o de 4 gavilanes. Y casi para finalizar tenemos los cortadores de ranuras en forma de T, los cuales son utilizados para cortar ranuras anchas en ranuras en forma de T. Tenemos el cortador de cola de Milano, que es utilizado básicamente para cortar los costados de una cola de Milano una vez que hayamos cortado las ranuras o una lengüeta. Tenemos a las fresas de cuñero Budov, los cuales son utilizados para mecanizar piezas y, como su nombre lo dice, generar cuñeros. Y para finalizar tenemos las fresas perfiladoras simples, cuya principal característica es básicamente ser una especie de pieza la cual consta de un filo bastante pronunciado con la forma deseada, utilizado mayormente para trabajos experimentales o cuando el costo no está justificado al momento de realizar un proceso de fresado especial.
Con esto finalizo mi exposición y con esto ahora lo voy a dejar con mi compañera Fabiola Briñez.